aquí se expresa categóricamente el término de minoría étnica, minorías étnicas, el 66, en esa famosa Convención de Derechos Civiles y Políticos, minorías étnicas. El 89 tenemos el otro convenio, el más importante tal vez, ¿no? Para que por el cual hoy estamos reunidos aquí, seguramente es, entre otros factores, el convenio 169 de la OIT. Se pasa de minoría a pueblo. Este convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes contiene la obligación estatal respecto al territorio, la cultura, valores espirituales, derecho a la diferencia, fin de la igualdad entre diferentes. No puede haber igualdad entre diferentes, ¿no es cierto? Entonces, con el convenio 169 esto concluye. Saben, yo tengo una especial afinidad por esta temática porque en la década de los 80 fui abogado de los yuquis por encargo de una organización independiente de las Naciones Unidas, y fue un caso en materia penal que lo conoció el doctor Florian Zapata, ¿no? En ese momento era el juez de partido, se llamaba así. ¿Y cómo resolvimos este caso? Con un peritaje y además aplicando el convenio 169 de la OIT. A partir de este proceso se han hecho muchos trabajos de investigación. Entonces ha sido importante el convenio 169 de la OIT porque ya contaba con otra concepción mucho más de avanzada. Ha habido un avance cualitativo en relación al 107. Entre otras cosas, este convenio 169 de la OIT dice textualmente: al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberán tomarse en cuenta sus costumbres o su derecho consuetudinario. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Inclusive todavía hay categorías que hoy ya no se las manejan. Por ejemplo, usos, costumbres, derecho consuetudinario, etcétera, ¿no? Pero vean ustedes el gran avance cualitativo. Dice que al aplicar la legislación nacional, cuando estén involucrados algunos pueblos indígenas, deberán tomarse en cuenta sus usos, costumbres, su tradición, su derecho consuetudinario, porque esos pueblos tienen el derecho a conservar sus costumbres, ¿no? Siempre y cuando, y ahí está poniendo un límite, no afecten los derechos fundamentales ni los derechos humanos, ¿no? Un límite. En Bolivia el convenio 107 está expresado en la Constitución del año 1967. Si ustedes se recuerdan, la Constitución de 1967 tenía un régimen campesino, ¿no es cierto? Había en la Constitución un régimen campesino. Se manejaba el término campesino desde el 52, porque el 52 ha campesinizado, ¿no? Esa ha sido la intención del 52. Esa fue la propuesta del nacionalismo revolucionario. Entonces está ahí el régimen campesino. Y se hace referencia al término indígena recién a partir de la Constitución del 94.
el 94. Estamos hablando entonces de la vigencia del convenio 169. En una de las marchas de la CIDOC, la propuesta fue la ratificatoria, entre otras, del convenio 169, y Jaime Paz en el alto los va a recibir y los ratifica el convenio 169 de la OIT. Es el gobierno de Jaime Paz. Habiendo ratificado este convenio, lo que venía en adelante era darle continuidad y aplicación a ese convenio internamente. Entonces, el 94, del 91 al 94, median 3 años, se le expresa constitucionalmente en el artículo primero de la Constitución del 94, ¿no es cierto?, que dice: Bolivia libre, independiente, ¿no? Antes decía Bolivia libre, independiente, soberana, multiétnica, ¿no? Adopta la forma de gobierno, etcétera, etcétera. Se ha incluido 2 términos, multiétnico y pluricultural. Entonces, el 94, a partir del 94, que tenemos pluralismo jurídico. Antes no había el monismo jurídico. ¿Y por qué tenemos el pluralismo? Por la aplicación del convenio 169 de la OIT. No se debe exclusivamente a esa circunstancia, pero entre otras. Este cuadro nos muestra la población indígena y cuándo ha sido ratificado el convenio 169 de la OIT. En Bolivia, 35, 36 grupos étnicos, naciones, se autodefinen entre 55 y 70%, se autoidentifican como indígenas, conforme el censo del 2001. No sabemos cómo esta percepción va a cambiar con el último censo. Chile, no me acuerdo exactamente, por eso no he señalado el dato, pero no sé si es el año pasado o el anteaño pasado, recién, ha sido uno de los últimos países en ratificar, entre 1 y 1.7 millones, según datos del 2000. Colombia lo ha ratificado en el 91, más o menos la misma época que Bolivia, ¿no? Bolivia, el 11 de diciembre del 91, lo ha ratificado por la ley 1257. Ecuador, el 98, México, el 90, Perú, el 94, ¿no? Venezuela, el 2002. Bueno, este cuadro nos muestra cuál importancia que le han dado los estados en América Latina a este convenio 169 de la OIT. El 2007 tenemos otra declaración, reitero, en el contexto internacional y en el sistema de las Naciones Unidas. En la última Asamblea General de las Naciones Unidas, en fecha 13 de septiembre del 2007, se ha emitido la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. De lo más sobresaliente que podemos señalar, afirman que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. Reconocen y afirman que las personas indígenas tienen derechos sin discriminación a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. El artículo 4 dice: los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas. Entonces, con esto hemos llegado a aspectos que hoy lo estamos discutiendo, que hoy lo estamos analizando, ¿no?
temáticas como la autonomía indígena, el derecho a la consulta, etcétera. Como referencia podemos encontrar en esta Declaración de los Pueblos Indígenas del año 2007. Bolivia fue el primer país en ratificar esta declaración. Bueno, sin embargo, ya más concretamente en el Estado boliviano, los decretos de Bolívar, la primera constitución llamada bolivariana, se propusieron liquidar el sistema comunitario de los pueblos indígenas bajo el argumento de que este impedía el desarrollo y la modernización del nuevo Estado. Ya lo decía en la Revolución Francesa, que lo colectivo era salvaje y que era perjudicial para el desarrollo de los pueblos civilizados, enarbolando el individualismo. Y como Bolívar dijo que iba a ser la constitución más liberal, entonces en su propuesta se propuso liquidar el sistema comunitario de los pueblos indígenas bajo el argumento de que este impedía el desarrollo y la modernización del Estado nuevo. Decía, el título y la autoridad de los caciques quedan extinguidos. El objetivo de este decreto fue anular la autoridad de los indígenas y en consecuencia someter a la autoridad del nuevo Estado, desconociendo a las propias autoridades de los pueblos indígenas. Dice, el título y la autoridad de los caciques quedan extinguidos. Entonces, se deja sin efecto ipso facto las autoridades naturales, se deja sin efecto las autoridades, ¿no? Se habla también del pago asalariado a los indígenas, orientado a transformar las estructuras feudales basadas en la explotación gratuita y el pago en especie, postulado del liberalismo. Pago asalariado a los indígenas. Melgarejo también tuvo actitudes antiindígenas, aunque él era campesino, ¿no? O tal vez podrían decir que Melgarejo era un cholo. El decreto del 20 de marzo de 1866 establecía que el indígena que dentro del periodo de 60 días después de notificado no recabara su título de propiedad pagando la suma de 25 a 100 bolivianos será privado de su beneficio y su terreno se enajenará en subasta pública. Actitud antiindígena expresada en el decreto del 20 de marzo de 1866. Mucho se ha dicho de Melgarejo, ¿no? Hay un libro de O'Connor Darlach, Dichos y Hechos de Melgarejo, ¿no? Y él decía que no sabía leer y escribir Melgarejo, y eso era mentira. Mentira, él sabía leer y escribir, pero a las clases dominantes de ese entonces, a los de apellido Planchadito, les molestó que estuviera en el poder un cholo, y escribieron cosas que no responden con la realidad. Por supuesto que tuvo un montón de errores también, ¿no? Y entre esos errores podemos mencionar este decreto. 2 años más tarde se promulga la ley feudalizante del 28 de septiembre de 1868, que decía en el artículo primero: las tierras poseídas por la raza indigenal y conocidas con el nombre de comunidades se declaran de propiedad del Estado. El objetivo era arrebatar a los indígenas sus tierras comunales, sus tierras comunitarias, e imponer el régimen agrario feudal.
de alguna manera se han liberalizado las tierras para generar propiedad privada sobre esas tierras y despojarles de sus tierras a los indígenas. Vean ustedes lo categórico que es este artículo. Las tierras poseídas por la raza indigenal y conocidas con el nombre de comunidades se declaran de propiedad del Estado. Les han quitado sus tierras a los indígenas. Otra ley en ese sentido y con ese paradigma y con esa intención es la ley de exvinculación de Tomás Frías, promulgada el 5 de octubre de 1874. En su artículo 4 mandaba que los terrenos no poseídos por los indígenas eran declarados sobrantes y de propiedad del Estado. Entonces, con estas normas se los desvincula a los indígenas de sus tierras. Se los desvincula a los indígenas de sus tierras. Doctor, ¿no se crea ahí el tema de lo que es la parcela indígena? El tema de fragmentar, por ejemplo, lo que eran los ayllus, para ir parcelizando lo que eran las tierras de producción. Así es. Lo que son las ainocas y las ayanas ahora, ¿no? Sí. Se van parcelando con ese propósito de liberalizar las tierras, ¿no? Y además con ese objetivo de hacer que algunos hacendados puedan comprar esas tierras del Estado y en algunos casos ni siquiera han comprado, se han entregado al Estado para generar supuestamente y entre comillas desarrollo, ¿no? Esa palabrita desarrollo hasta el día de hoy medio picante, ¿no es cierto? Porque queremos hacer el TIPNIS, ¿para qué? Para desarrollo, ¿no? Para desarrollar. Bueno, antecedentes sociales e históricos en la República. El Estado boliviano, desde inicios, ha mostrado un modelo de gestión basado en la concentración y acumulación de la riqueza en pocas personas y en castas dominantes. Todas nuestras constituciones, hasta el 39, desde el 26, tienen esa intención. Están hechos bajo el paradigma y el modelo del constitucionalismo liberal. Eso ha significado exclusión y opresión de los indígenas. ¿Qué ha sucedido el 52? Muchos hablamos de la Revolución Nacional del 52, que el 52 ha reivindicado a los oprimidos, etc. El 52 lo que ha propendido ha sido una educación occidental en el área rural. ¿Para qué? Para eliminar la cultura indígena y asimilar al modelo del Estado liberal, al nuevo Estado liberal. Esa educación niega cualquier posibilidad de reivindicación étnica y la relación tierra-educación, desarrollada en algún momento en las escuelas indigenales de Guarizata, por ejemplo, Lizardo Pérez, Abelino, ¿cómo se llama? Sillani, ¿no? Que fueron experimentos, pero la idea central era un Estado, entre comillas, moderno, un Estado liberal. Querían hacer de los campesinos unos farmers, unos campesinos al estilo norteamericano, ¿no? Los sindicatos campesinos son reconocidos ante la ley y conforman un sector político y social. No hay indígenas, hay campesinos y forman los sindicatos campesinos. Pero estos sindicatos campesinos también han trascendido, de alguna manera han logrado el avance que se tiene hoy, ¿no? Los campesinos. Vean ustedes, en nuestro sistema tenemos sentencias, ¿no es cierto? Y unas sentencias las redactamos en función a valores, principios,
¿no? O está estructurada, ¿no es cierto?, los antecedentes, la obra interdita, la ratio decidendi, el decismo, más o menos todos trabajamos en función de esta estructura en derecho ordinario. En el indígena no hay esto, aunque hay polémica, ¿no? Porque muchos dicen que el indígena también es un sistema, tiene valores, tiene principios, hay autoridades, etc. Y otros dicen, ¿por qué tenemos que forzar a que sea un sistema? El derecho indígena propio tiene estas características y no es igual pues al derecho, no tiene por qué ser igual al derecho occidental. Pero no se llaman sentencias, ¿qué se llaman? Actas, ¿no es cierto? Actas se llaman, no se llaman sentencias, actas. Y las actas tienen pues su origen, tienen su de dónde asimilado su referente, los sindicatos campesinos. Los campesinos redactan actas, ¿no es cierto?, cuando se reúnen, actas. Y de ahí vienen las actas ahora aplicadas a la jurisdicción indígena. Pero los campesinos en ese momento, el 52, era una fuerza importante. Inclusive posterior al MNS, en el gobierno de Basinto se hizo el pacto militar campesino, y ahí también eran fuerza. Claro que el 52 a los campesinos les dieron fusiles y Basinto se los recupera, ¿no?, dándoles tractores a cambio de los fusiles. Bueno, los campesinos eran una fuerza importante en ese momento. Bien, ¿cuál es el desarrollo constitucional en relación a los pueblos indígenas? Hay tres momentos importantes, hay tres modelos, aunque podría ser dos también, ¿no? Primero es el constitucionalismo liberal y los proyectos etnocentristas en el siglo XIX. Etnocentrismo quiere decir que una cultura piensa que tiene la razón y es el centro, ¿no? El centro quiere ser el cherry de la torta, ¿no? Un segundo momento es el constitucionalismo social e integracionismo indígena, a partir de lo que hace rato hacíamos referencia, México. Y un tercer momento es el constitucionalismo pluralista y el reconocimiento de los pueblos indígenas, un tercer momento. Aunque este tercer momento tiene tres subfases o tres submomentos. A ver, veamos cómo es esto. El constitucionalismo liberal y los proyectos etnocentristas en el siglo XIX. Este modelo está estructurado sobre la base de principios. ¿Cuáles? La separación de poderes. La separación de poderes. Claro, esto fue planteado por Hobbes, Montesquieu, Locke, sobre todo antes de Montesquieu. ¿Para qué separar los poderes? Para garantizar derechos. Aunque en ese momento, ¿qué derechos? Propiedad, básicamente, ¿no? Propiedad, libertad, seguridad, etc. Entonces, para garantizar esos derechos, era importante separar los poderes. Que los poderes no se concentren en una sola persona, ¿no? Entonces, ese principio ha valido para este modelo, este paradigma del constitucionalismo liberal. El sistema de garantías. No es suficiente que hayan derechos, ¿no es cierto? No es suficiente que hayan derechos. Es también importante que hayan garantías. ¿Y qué son las garantías? Seguridades de que mis derechos se vayan a cumplir. Como dice algún tratadista, son remedios procesales. Este es otro de los principios
que hacen a este constitucionalismo liberal. La centralización del poder. El Estado unitario tiene su origen en la Revolución Francesa, ¿no? Liberal, centralización. Que el presidente tenga que hacer todo, decidir todo, ¿no? La centralización del poder. Se plantea que la soberanía reside en el pueblo, aunque este término soberanía en su origen era monárquico, viene de soberanía, quería decir que un poder que no admite ni junto ni sobre sí otro poder. Ya lo decía uno de los Luises, no sé si Luis XIV, Luis XV, decía: el rey no tiene soberanos en asuntos temporales. Nosotros somos temporales, que nos vamos a morir antes, después, de eso debemos estar seguros, que somos temporales, somos pasajeros. ¿Y qué decían ellos? ¿No? ¿Qué decían ellos? El rey no tiene soberanos en asuntos temporales, reconociendo un solo soberano, Dios, y por lo tanto sus hijitos, sus nietitos, todos, la sucesión. Entonces, eso se revierte. El titular de la soberanía ya no es el monarca, el rey, sino el pueblo. Hoy hay un autor que dice: el concepto de soberanía y es un concepto cadavérico, es un concepto infeccioso. ¿De qué soberanía ahora estamos hablando? Y la verdad, pero este concepto de soberanía hacía el constitucionalismo liberal. La ciudadanía conformada básicamente por individuos, derechos individuales solamente derechos individuales, los derechos civiles y los derechos políticos, por ejemplo el derecho de petición, etc. En cuanto al derecho, el monismo jurídico: un Estado, un derecho. ¿Qué quiere decir esto? Dice, Kelsen decía, no se puede servir a dos amos. Y plantea la identidad Estado igual derecho, Estado igual orden jurídico. El Estado requiere del derecho, requiere del derecho para legitimar sus fines. Y viceversa. El derecho necesita del Estado, ¿para qué? Para hacer cumplir sus decisiones. Si no habría Estado, nos mofaríamos del derecho, ¿no es cierto? Entonces, un Estado responde a un derecho. Y se supone que hay una sola soberanía, un solo poder, una sola cultura, y por lo tanto tiene que haber un solo derecho. Estamos hablando del monismo jurídico. Doctor, aquí no entra la nacionalidad también, es decir, del Estado-Nación, de establecer un solo pasado histórico y claro, una multiplicidad de naciones. Claro, es que aquí hay la creencia, como dice nuestro compañero, hay la creencia de que los estados se han formado en función a una sola nación, y en el Estado hay una sola nación, ¿no? Y eso no es cierto, no es cierto. Hoy vivimos la crisis del Estado-Nación. Un segundo momento, así rápidamente, como caricatura, ¿no? Exagerando algunos aspectos simplemente. A partir de 1917, el constitucionalismo social, México, ¿no? ¿Qué sucede? Inclusión de derechos sociales. No es que se niegan los derechos individuales, se incluyen otros derechos sociales. Por ejemplo, en esto de los derechos sociales, el derecho a la propiedad privada se relativiza, porque antes del constitucionalismo social, la propiedad era el jus frendi utendi y amutendi, era la propiedad absoluta. Con el constitucionalismo social se relativiza, porque por encima de la propiedad privada está la propiedad colectiva, ¿no? Y se maneja el término función social, función social.
hay reconocimiento de sujetos colectivos. Se mantiene todavía el modelo de Estado-Nación, que hacía referencia a nuestro compañero. El Estado define como modelo de integración de indígenas al Estado. Lo que se sigue planteando es que los indígenas se asimilen al Estado, se asimilen a la cultura mayor. La ciudadanía sigue siendo de individuos. Se mantiene el monismo jurídico. Lo más que se dice es que el legislativo tiene la tarea exclusiva de emitir leyes, el judicial ejercer funciones jurisdiccionales en todo el territorio nacional, una separación de poderes. En este segundo momento, inclusive, ha habido casos en el que se ha aplicado la jurisdicción indígena, o la famosa antes justicia indígena, y a los que han aplicado esa justicia se los ha procesado, se ha penalizado la vigencia de estos derechos, ¿no? Entonces sigue vigente el monismo jurídico. En Bolivia este paradigma llega al año 1939, el constitucionalismo social reformista, y aquí llega en momentos en que nos había sucedido una desgracia, ¿no? La guerra del Chaco, y en el Chaco se conocen quechuas, aymaras, y hay una emergencia de unos militares patriotas, Germán Butch, ¿no? Y se basan ya no en los partidos tradicionales, que eran el Partido Liberal y el Partido Conservador, el Republicano. Son los excombatientes que juegan un rol importante en ese contexto. De esta época, de los años 30 y hasta el presente, tenemos por ejemplo la Ley General del Trabajo, ¿no? Cuán de avanzada habrá sido en su momento, que hasta el día de hoy está vigente, y parecería que lo hubiéramos hecho hace poquito, ¿no? Y es de esa época. Pero en el tema de los indígenas no hay muchos avances, o casi nada. El tercer momento, ya estamos hablando de un constitucionalismo pluralista y reconocimiento de los pueblos indígenas. En nuestra realidad estamos hablando a partir del año 1994, la Constitución del Boni, ¿no? Que dice pluralismo multiétnico y pluricultural, ¿no? Entonces es un tercer momento. Muchos llaman a este tercer momento, el primero fue liberal, el segundo fue social. Este tercer momento sería del neoconstitucionalismo o el constitucionalismo culturalista, y otros dicen es una variante del constitucionalismo social. Sigue siendo social, pero es una variante más desarrollada, cualitativamente más desarrollada. ¿Qué sucede en este tercer modelo? Además de la igualdad, dignidad de los individuos, al igual dignidad de las culturas y los pueblos, hay un reconocimiento de los derechos. En esa Constitución del 94, el artículo primero y el artículo 171. El primero, multiétnico y pluricultural, y el 171 dio lugar al pluralismo jurídico, dio lugar a que los indígenas puedan administrar justicia, pero decía ahí, siempre y cuando no vaya a contradecir la ley y la Constitución. Además, como una forma alternativa de resolver los conflictos. Pueblos indígenas, entonces, sujetos colectivos de derechos. El 171 de la Constitución del 94 señala derechos. De Estado-Nación con homogeneidad cultural se reconoce diversidad cultural y el derecho a la identidad cultural. De identidad de Estado-Derecho se pasa al reconocimiento del pluralismo jurídico. Les decía, hay tres etapas, subetapas, si es que vale el término, en este tercer momento. En el pluralismo hay tres etapas. La primera etapa,
la emergencia del multiculturalismo y los derechos indígenas. No se reconoce el pluralismo jurídico ni jurisdicción indígena. La primera etapa está marcada por la emergencia del multiculturalismo y los derechos de los indígenas. Una segunda etapa ya es de la nación multicultural y el reconocimiento del pluralismo jurídico. Es este momento de la ratificación del convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos Colectivos Indígenas, República Multiétnica y Pluricultural, el 94, pluralismo jurídico que supone autoridades indígenas en su jurisdicción bajo normas y procedimientos propios en torno a su derecho consuetudinario, ¿no? El artículo 171. Y este momento también está marcado por la influencia de lo que había sucedido en Canadá, está marcado por la influencia de autores como Bill Kymlicka, Taylor, etcétera, que hablan sobre todo del multiculturalismo y hablan de discriminación positiva. Dicen, hay sectores como las mujeres, la tercera edad, los indígenas han sido siempre marginados, se conoce ese marginamiento, pero entonces como ha habido este marginamiento hay que darles derechos, más derechos, o sea, una discriminación positiva. Es lo que esos planteamientos encontramos en estos autores a que he hecho referencia. El 94 estamos, ¿no?, en nuestra realidad. Y la tercera etapa, que va desde lo multiétnico y pluricultural al Estado plurinacional, ¿cierto? Hasta hoy. Es decir, la demanda por el Estado plurinacional. Los pueblos indígenas plantean la necesidad de ser reconocidos no solo como culturas diversas, sino como naciones originarias con derecho a participar en la gestión estatal, así dice la Constitución. De esa realidad nacen los estados plurinacionales. A ver, en esto nos tendremos algo más. ¿Qué dicen los indígenas? Si nos tratan bajo el modelo de multiculturalismo, están cometiendo una injusticia, porque nosotros no somos minoría, nosotros somos mayoría. Cuando los estados, cuando llegan a colonizarnos, ya teníamos culturas organizadas, no eran seguramente las culturas de nuestros días, o en esa relación de grupos estructurales de la sociedad, seguramente podríamos equiparar a la confederación de tribus, pero ya eran algo así como un pichón de estado, ya había organización. Entonces, ¿por qué nos va a decir que nosotros somos minoría? Nosotros somos mayoría, por lo tanto no pueden decir, no pueden caracterizar al Estado como multiétnico y pluricultural. Y en ese sentido, hoy la Constitución dice, dada la existencia precolonial, ¿no? Precolonial denota la preexistencia. El artículo 2 de la Constitución reconoce esa preexistencia, por lo tanto no pueden ser considerados como minorías. Eso por una parte. Por otra, en el caso de Bolivia, el año 1973, hay un famoso manifiesto sobre la preexistencia, el famoso manifiesto de Tiahuanaco, ¿no? Este manifiesto, donde participaron muchos intelectuales cataristas. Ahí estaba, por ejemplo, y además habían corrientes, ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, Víctor Hugo Cárdenas, estaba el famoso Maicu, Genaro Flores, que fue la figura en ese momento, en esa declaración de Tiahuanaco.
el 73 y hay una reivindicación de esa naturaleza. Pero para llegar a donde hemos llegado con esta Constitución es importante el famoso Pacto de Unidad y el proceso de construcción de una propuesta constitucional. ¿Qué pasa? Se reúnen los indígenas a través de sus organizaciones, CONAMAC, las Bartolinas, el ACIDOC, todos se unen y hacen un planteamiento. Este planteamiento es el Pacto de Unidad y el proceso de construcción de una propuesta de constitución política del Estado. Y mucho de lo que ellos han propuesto está en nuestra Constitución, ¿no? Así importante el Pacto de Unidad. Y este Pacto de Unidad inclusive ha creado esta palabra compuesta, compleja, ¿no? Jurisdicción indígena originaria campesina. No es indígena, originaria y campesina. No es una palabra compuesta. Indígena, originaria, campesina. Sí, es una palabra, una sola palabra. Porque está expresando a todos los sectores. Para llegar a esta etapa, para pasar de lo multicultural a lo plurinacional, han mediado estas circunstancias. Aquí estoy haciendo referencia. No solo como culturas diversas, sino como naciones originarias con derecho a participar en la gestión estatal, y de esta realidad nacen los estados plurinacionales. ¿Qué estado estamos hablando? El Ecuador, el Bolivia básicamente, ¿no? Bolivia, el Ecuador. Entonces, en ese contexto tenemos una nueva Constitución que ya no caracteriza al Estado como multiétnico y pluricultural. Ha pasado eso ya. El artículo primero de la Constitución dice que somos un Estado plurinacional. El artículo primero es interesante analizarlo. Somos un Estado plurinacional. Algunos mofándose dicen somos un Estado tutti frutti. Bueno, y hay una nueva comprensión de la Constitución también. Una nueva comprensión de la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Sabemos eso desde el derecho liberal, ¿no es cierto?, que es la norma suprema. Sabemos del derecho constitucional norteamericano, que la Constitución está por encima de cualquier otra norma. Así también lo dice hoy el artículo 410. Sin embargo, hay otras normas que forman parte del bloque de constitucionalidad. Tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y normas de derecho comunitario. Y el 256 inclusive va más allá y dice: los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados, o los que se hubiera adherido al Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, esta es la parte que me interesa que comprendan, se aplicará de manera preferente sobre la Constitución. Entonces, si el Tratado Internacional sobre Derechos Humanos tiene aspectos más favorables que la Constitución, se va a aplicar el Tratado Internacional por encima de la Constitución. Por encima de la Constitución. Lo que significa que esto ha dado lugar, y además una sentencia constitucional, a que no solamente se vele por la constitucionalidad, sino también por la convencionalidad. Dicho vulgarmente hoy, por ejemplo, para los administradores de justicia, para los jueces, la tarea más medio jodida, como digamos vulgarmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el juez no solo tiene que observar la constitucionalidad, sino la convencionalidad. 256, y hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, como juez, yo tengo que saber también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando era vocal, utilizamos algunas de esas sentencias. Blasio versus Argentina, por ejemplo.
Y saben ustedes que las demandas no es contra el juez, sino es contra el Estado, ya no, contra el Estado. Bulacio versus Argentina, cuando se habla de la minoridad. Pero estas sentencias de la Corte Interamericana también hacen referencia a la protección a los indígenas. Así como existe el indubio pro reo, el indubio pro operario, de alguna manera existe también el indubio pro indígena. Y esto hay que comprenderlo muy bien, ¿no? Hay que comprenderlo muy bien. Entonces, es un nuevo escenario, ¿no es cierto? La Constitución también se comprende de una determinada manera en un nuevo escenario. Comparativamente, ¿qué decía la anterior Constitución del 94? Bolivia libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural. Hoy dice, Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho. En un Estado unitario social de derecho. Aquí también hay un avance, ¿no? Primero, lo que nos enseñaron era Estado de derecho. El Estado tiene que someterse al derecho. Después, en el 2004, dice Estado social y democrático de derecho. Ya fue un otro avance, ¿no? No solamente hay que cumplir la ley, hay que cuidar también por lo social y hay que cuidar por lo democrático. Y eso nos enseña también a los administradores de justicia que una ley no se interpreta solo un artículo, sino en el contexto de la norma, ¿no? Inclusive uno puede separarse del artículo manteniendo la esencia, pero en cuyo caso tiene que fundamentar, ¿no? Porque lo contrario esto puede ser demandado uno por prevaricato, ¿no? Entonces es un Estado social de derecho plurinacional comunitario, entonces más allá todavía del Estado social y democrático de derecho. Algunos dicen todo esto podría ser resumido en esa palabra, Estado social y democrático de derecho, pero se ha ido en ese sentido. Libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, no solamente jurídico, político, económico, cultural, lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Siempre comparativamente, la anterior Constitución, el 171, que estaba mal ubicado, ¿no? Porque ustedes saben que las constituciones tienen dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. En la dogmática están todos los derechos, etc. Y en la orgánica está la organización. Y el 171 estaba en la parte orgánica, cuando debería haber estado en la parte dogmática, ¿no? Bueno, el 171 anterior, ¿qué decía? Las autoridades naturales de las comunidades podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos. Como solución alternativa de conflictos. Alternativamente. Alternativamente yo uso mi quinta rueda, ¿no? En mi caso. Alternativamente. En conformidad a sus costumbres y procedimientos. Costumbres y procedimientos. Siempre que no sean contrarias a la Constitución y a las leyes. Vean ustedes, ¿no? Hasta las leyes no tenían que ser contrariadas. Y además ese término que, según algunos antropólogos, denota marginamiento, discriminación, ese tema de costumbre, ¿no? Costumbre, como algo folclórico, ¿no? Como algo folclórico, como algo que yo señalo alguna vez para hacer entender esta parte, ¿no? Cuando un blanco hace un gráfico en un lienzo, y algunos que dicen conocer de arte dicen esto es arte. El indígena hace lo mismo, o mejor, dicen artesanía, ¿no? Discriminatoriamente. Lo mismo.
viendo la realidad de las mujeres. Una mujer blanca muestra sus senos en Playboy, ¿no? En revistas de varones, hombre, ¿qué más hay? Penthouse, ¿no? Las blancas. Pero la indígena muestra sus senos en Geomundo, National Geographic, discriminatoriamente. Y aquí lo mismo, ¿no? Dicen costumbres, en base a sus costumbres. ¿Por qué no podemos hablar de derecho propio? ¿No es cierto? Y no de costumbres. Bueno, algo de eso sucede hoy, ¿no? Ya no sé. Hoy el artículo 30, numeral 14 dice: en el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución, las naciones y pueblo indígena originario y campesinos gozan de los siguientes derechos: al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión. Ya no hay nada de que como forma alternativa ni nada. Al ejercicio de sus sistemas conforme creen que es. Cosmovisión es actuar conforme a mi creencia. Aunque esta palabra cosmovisión viene de la sociología norteamericana. Y si hablamos de cosmovisión, la cosmovisión andina es interesante, ¿no? Es interesante, por ejemplo, para la administración de justicia, ¿no? Ahí está lo colectivo, ahí están los dioses, está en relación a la naturaleza, no es tan simple, no es tan simple. El 190 actual dice: las naciones y pueblo indígena originario y campesinos, es lo que hace rato les decía, no es una sola palabra esto, ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y aplicar, ya no dice usos y costumbres, aplicar sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. Ya no hay eso de usos y costumbres ni derecho consuetudinario. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución. Sin embargo, de todo esto hay mínimos jurídicos. En Colombia dicen así, ¿no? Mínimos jurídicos. En cualquier cultura, matar a otro es delito, ¿no es cierto? Sea la indígena, no indígena. Torturar es un delito, ¿no? En Colombia hay mínimos jurídicos: integridad física, la dignidad, creo, y la vida. Aquí se dice como mínimo jurídico respeto a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la Constitución, es decir, los derechos fundamentales y los derechos humanos también. Siempre el vigente o la Constitución vigente. Hay tres ámbitos, es importante que sepamos, porque con la ley del deslinde medio que se ha retrocedido, ¿no? Se ha retrocedido, porque aquí dice: se ejercen los siguientes ámbitos de vigencia personal, de vigencia. Uno es personal, material y territorial. Ahí están, 1, 2, 3. Cuando habla de la materia, dice: la jurisdicción conoce los asuntos indígenas originarios de conformar a los establecidos en una ley del deslinde jurisdiccional. No dice conocerán estricto nomás o conocerán lo otro, y no dice que los tres ámbitos tienen que estar juntos, ¿no? Bueno, es lo que dice la Constitución. 192. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria y campesina. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originaria y campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado. O sea, los jueces indígenas, que tienen la misma jerarquía que los jueces ordinarios, van a solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado. En algún momento pedirán auxilio inclusive de la fuerza pública. El otro día un indígena me decía esto, y tiene razón. Me dice:
el pluralismo medio que se ha quedado ahí arriba, no ha llegado todavía aquí abajo, porque dice: en mi comunidad teníamos que hacer un acuerdo transaccional de derecho propietario, y como hay que recorrer muchos caminos para buscar un notario, yo siendo juez de mi comunidad indígena, he hecho el reconocimiento, listo, hemos resuelto el tema de propiedad, ha ido a derechos reales y le han dicho: tiene que estar reconocido por notario de fe pública. ¿Y qué dice él? Sus razonamientos. Pero ¿acaso la Constitución no me dice que tengo la jerarquía similar a la de la autoridad ordinaria, y el juez está por encima del notario? Y el juez está por encima del notario. Entonces, la ley del notariado sigue respondiendo a un siglo atrás, no expresa el contexto actual de la Constitución. Los notarios sigan siendo millonarios, se siguen haciendo millonarios, ¿no? Y no han entendido todavía el nuevo Estado, y por supuesto los funcionarios de derechos reales también, ¿no? Claro, que ellos actúan conforme a la norma también, ¿no? Eso hay que reconocer. La norma en derechos reales también debería reelaborarse en función a todo esto que está señalando la Constitución. Bueno, y hay una ley del deslinde que va a regular, dice, esta relación. Eso del 179, gozarán de igualdad jerárquica. Igualdad jerárquica. Mañana vas a ver un video. Un juez indígena le dice al juez ordinario: cuando he venido a visitar, intercambiaremos criterios, intercambiaremos experiencias, que usted me puede enseñar y yo también le voy a enseñar, ¿no? Tendiendo puentes. Cada competencia es autónoma, por ello la jurisdicción indígena no puede ser revisada por la jurisdicción ordinaria. Si ustedes se acuerdan, el artículo 22 del procedimiento penal y el 53, creo, de alguna manera revisaban lo que sucedía en una comunidad indígena. Hoy ya no es posible hacerlo eso, ¿no? Porque cada jurisdicción es autónoma, no puedes revisar. El artículo 28 también, doctor, del Código de Procedimiento. Era el 28, no era el 22, 28. Declaraba la extinción de la acción penal. Exactamente, era el 28, no el 22. Corrijo. El artículo 304 vigente dice: las autonomías indígenas, originarias y campesinas podrán ejercer las siguientes competencias. El numeral 8, ejercicio de la jurisdicción indígena, originaria y campesina para aplicación de justicia y resolución de conflictos a través de normas y procedimientos propios de acuerdo a la Constitución y a la ley. Vuelvo a reiterar: normas y procedimientos propios. Ya no se utiliza usos y costumbres ni derecho consuetudinario. Bueno, esta sentencia es una sentencia hito, fue la primera sentencia en referirse a estos aspectos, la 295/03. A ver, les relato un poco y rápidamente qué había sucedido. Dos universitarios se conocen en la Universidad de San Andrés y estaban estudiando esas carreras de antropología, creo, historia, de esas carreras no muy comunes en nuestro medio. Y ya se conocen en la universidad, se casan y dicen: ¿qué vamos a vivir ahora? Y la chica había sido de un pueblito de San Juan del Rosario, por el salar de Uyuni, ¿no? Por la zona del salar de Uyuni. Entonces, cuando visitan a su pueblo de la chica, han visto mucho turista, y uno de ellos tiene la idea de instalar un hospedaje. Haremos un hospedaje y nos va a ir bien. Y como que instalan un hospedaje bastante modesto, y
pasa el tiempo y les iba muy bien y se convierte en un hotel. Hasta que un día el hotel funcionaba, etcétera, hasta que un día la comunidad indígena les pasa un memorándum y les dice: tienen 24 horas para desocupar la comunidad indígena. Y los hoteleros, como cualquiera de nosotros, reaccionan y dicen: están afectando el derecho a la propiedad privada, el derecho al trabajo, debido proceso, ¿cómo van a votar sin proceso ni nada? Etcétera, ¿no es cierto? Bueno, el caso es conocido por el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional en esta temática lo encuentran en pares menores. No sabían cómo resolver este problema y contratan consultores para hacer la tarea de antropología, y además se basan en las sentencias constitucionales colombianas, etc. Y es esta sentencia, la 295/03. Las partes centrales simplemente de esta sentencia dicen: las normas culturales tienen origen en la cultura y no así en una convención con fines trascendentales. Por tanto, lo jurídico está cultural e históricamente definido. Nos están haciendo entender que lo jurídico también tiene que ver con lo cultural. En Bolivia, dice, es vigente el pluralismo jurídico. Todavía no estaba la constitución actual, la anterior constitución. Dice: en Bolivia es vigente el pluralismo jurídico, que es producto de la resistencia de los pueblos indígenas y sus normas, y de la homogeneización aplicada por el derecho estatal. Por tanto, las comunidades indígenas mantienen con mucha fuerza instituciones con justicia comunitaria. ¿Qué es lo que ha sucedido? Los indígenas, por una parte, han resistido al derecho del Estado, pero por otra parte se han asimilado a ese derecho. Dos procesos. Las normas y reglas del derecho consuetudinario son entendibles, conocidas y aceptables por todos los comunarios. Debe deducirse que una persona externa ingresa al sistema y régimen de vida de la comunidad, debe adoptar también como suyas tales normas. Si cualquiera de nosotros se va a vivir a una comunidad indígena, los yuquis, o se va a Zagaipampa, tiene que asumir como propia, ¿no? Tiene que respetar cómo viven, etcétera. No puede decir: yo yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces dice: debe deducirse, si una persona externa ingresa al sistema y régimen de vida de la comunidad, debe adoptar también como suyas tales normas. Las normas propias de los indígenas incluyen sanciones, debe también encuadrarse en el marco de la Constitución vigente. En San Juan del Rosario es el lugar donde funciona la hotelería. El trabajo comunitario es de vital importancia porque se conserva la modalidad de la mita. Hay prácticas en esta comunidad, inclusive, que, por ejemplo, alguien que se ha casado, a uno que se ha casado le hacen la casa, los comunarios, y las mujeres cocinan para los que están haciendo la casa. Y cuando después alguien se casa a otro, a ese que le han hecho su casa está obligado, ¿no?, a mantener una acción similar. Existe entonces la obligación moral de participar y compartir en las actividades que incluye el trabajo de todos en ayuda de uno solamente, permaneciendo en todas las familias el deber de retribuir. Si a mí me han hecho mi casa, tengo que retribuir. En igual forma, el beneficio es retribuir. Lo que pasa es que el hotelero, como ya tenía plata, etcétera, no participaba de las tareas de la comunidad. Si había que ir a la toma de agua, mandaba peones, o finalmente no iba, ¿no? Y esa no era la comprensión, lo que se exigía en la comunidad. La presencia de un elemento disociador, el hotelero o los hoteleros, en medio de la organización comunitaria, quebrantan no solo la convivencia armónica y tranquila de toda la comunidad, sino que también afecta en los resultados del trabajo que en ella se propone quienes sí acatan sus reglas. Entonces, la acción de un extraño, la presencia de un extraño, afecta a la convivencia de esa comunidad. Los recurrentes no han cumplido
con los compromisos contraídos, los que han presentado el amparo. No han participado de los trabajos comunitarios, no han cancelado sus cuotas periódicas, no han pagado sus multas, por lo que se les ha planteado, les han multado nuevamente, sin embargo no han cumplido. Por tanto, los recurrentes se perfilaron en personas que hacían variar todo el sistema de la comunidad. Han hecho variar el sistema de la comunidad, porque si no cumplían ellos, los otros también seguramente no iban a cumplir. Bueno, entonces, seguramente están esperando cuál fue el resultado. El resultado dice, el decisum de esa sentencia dice: hoteleros, cumplan con sus deberes comunales. Y ustedes, comunidad indígena, tienen que observar la Constitución, tienen que observar los principios constitucionales. No pueden votarles de buenas a primeras de la comunidad indígena, porque el límite para el pluralismo jurídico, ¿cuál es? La Constitución, ¿no? La Constitución. Muy bien, no sé si estamos en hora todavía. Seguimos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Creo que no estoy. Sí, no voy a Bien, rápidamente vamos a analizar la ley del deslinde jurisdiccional, si guarda compatibilidad con esto que hemos estado señalando hasta aquí. Bueno, ¿cuál es el objeto de la ley de deslinde jurisdiccional? Regular los ámbitos de vigencia dispuestos en la Constitución Política del Estado. Regular los ámbitos de vigencia de ambas jurisdicciones. Uno de los objetos. El otro, determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones en el marco del pluralismo jurídico. Determinar es lo que no estamos haciendo. Para mí, yo creo que es el punto clave, neurálgico e importante. Tender puentes, ¿no? Acercar, porque si esto es la jurisdicción indígena ordinaria, la jurisdicción indígena está casi sobrepuesta. Y lo que se tiene que hacer es que ambas jurisdicciones se cooperen, coordinen, porque no pueden ser islas separadas. Ahí estaríamos arruinados, y es una cosa y es otra cosa. No puede ser así, ¿no? Entonces, el propósito es determinar esto, los mecanismos de coordinación. De igual manera que, como dice la Constitución, hace referencia que la función judicial es única, y la jurisdicción indígena originaria campesina goza de igual jerarquía con la jurisdicción ordinaria, ¿no? Lo que dice la Constitución. El respeto a los derechos y garantías constitucionales. Dice, todas las jurisdicciones, las tres jurisdicciones, respetan, promueven y garantizan el derecho a la vida. Eso es lo que les decía hace rato, los mínimos jurídicos. Todas las jurisdicciones respetan y garantizan el derecho, el ejercicio de los derechos de las mujeres, su participación, decisión, presencia, permanencia, tanto el acceso igualitario y justo a los cargos como el control, decisión y participación en la administración de justicia. Miren, pese a lo que esto dice la ley del deslinde, en el país todos los jueces indígenas, casi la mayoría son hombres, excepto en los yudacarés, y esta situación podemos leer a partir de Pierre Bourdieu. ¿Por qué? Por el tema de capital. Porque ¿qué es lo que dicen cuando los hombres son jueces? ¿Qué dicen las mujeres? Es que es bachiller. En cambio nosotros hemos estudiado hasta solo primaria. Ellos tienen mayor capacidad. ¿Y qué sucede en esa otra cultura donde hay una mujer que administra justicia? Resulta que esa señora había sido licenciada en enfermería, por lo tanto utilizando